Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a Mujer Es. El día de hoy vamos a hablar de carrera es destino, es decir, cómo la elección de una profesión puede definir el salario que vamos a recibir en un futuro. Y es que aunque las mujeres cada vez más terminamos una carrera universitaria, el problema radica en qué tipo de profesiones estamos eligiendo, porque nos colocan todavía en desventaja económica. Un tema sin duda del que hay que hablar, muy interesante, así que lo invito a que me acompañe y comenzamos. Bueno, pues bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar y para ello saludo con muchísimo gusto esta noche a la doctora Zoraida Ronzón. Ella es profesora investigadora del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, pues es un tema que a ver si nos da tiempo porque es muy amplio. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Al menos para abordar lo importante, cómo las carreras que estamos eligiendo nosotras las mujeres nos siguen colocando en desventaja económica. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué? Híjole, lo cierto es que tendríamos que tener una lista, ¿no? De porqués, ¿no? Porque lamentablemente el por qué no es uno, sino siguen siendo una serie de factores que están aunados uno al otro. Y eso sí lo podemos ver, ¿no? La manera en la que de pronto no solamente es lo social y cultural, sino también es lo económico, pero los roles que se han establecido, las construcciones socioculturales que tenemos de seguir siendo mujeres, ¿no? Esa es una desventaja que seguimos sosteniendo, porque efectivamente seguimos reproduciendo estos estereotipos de qué implica ser mujer, ¿no? Y entonces eliges la carrera conforme incluso tú que aprendiste a ser mujer, cómo aprendiste a ser mujer, y entonces qué carreras son las que te corresponden o las que son como mejores para ti para seguir siendo esa mujer que aprendiste a ser. Y entonces nos tenemos que ir incluso, que te gusta, a los 60, cuando las mujeres en México empiezan a entrar al mercado laboral y empiezan a buscar actividades que sean, que coadyuven para seguir reproduciendo sus actividades en el hogar. Claro, exactamente. Y entonces eliges precisamente algunas de las... al entrar al mercado laboral, tú buscas empleos que te permitan acoplarte a la crianza, a los cuidados, a el ejercer la maternidad como tal, ¿no? O sea, de que llevar a los hijos, cuidarlos, tener cumplir con tu rol de ama de casa, ¿no? Porque además la doble jornada, la tercera jornada en la que nos vemos metidas, implica estos trabajos, esta selección de profesiones que nos sigan permitiendo reproducir esos patrones, porque no podemos dejar de ser mujeres como aprendimos a ser mujeres. Exactamente, y que eso evidentemente nos coloca en una desventaja terrible, doctora, claro, económicamente. Si vemos las estadísticas de por qué nosotras seguimos ganando menos, es porque mucho tiene que ver con esa elección de la carrera. Es decir, nosotras seguimos optando por las enfermerías, los hombres por la medicina, ellos son doctores, mientras nosotras somos enfermeras, y entonces seguimos siempre, parece que un pasito atrás por todo esto que implica. Ahora, fíjese qué importancia tiene y cómo siguen vigentes los estereotipos. Yo le compartí hace unos momentos platicando cuando usted llegó. Bueno, es que yo crecí con la idea, a mí me decía mi mamá o me decían amigas incluso, o sea, digamos, mi contexto me decían, es que estudia algo fácil. No, matemáticas, no, estudia una carrera donde tengas que ver matemáticas, donde tengas, no, ingeniería para los hombres. ¿Cómo crees que vas a ir a una ingeniería si vas a ser la única mujer? Entonces, ¿cómo desde ese momento uno elige una carrera que sí nos va a poner para siempre en una desventaja y entonces la brecha se va a seguir abriendo? Sí, porque además de todo, si seguimos en esta reproducción de los estereotipos, de lo que estamos hablando es en esta misma lógica de que tú eres la esposa de alguien. Claro. ¿No? Y en esa lógica misma, tu ingreso es un complemento, ¿no? Y entonces tu ingreso tampoco tiene que ser el de el ingeniero. Claro. Entonces a lo mejor tú puedes ser la secretaria del ingeniero, ¿no? O a lo mejor quizás la contadora, pero que incluso la contabilidad, pensémoslo en esa lógica, ¿no? La contabilidad te puede llevar a que es una actividad que puedes incluso ejercer en tu casa, porque tienes que seguir precisamente llevando a la par tus actividades domésticas con la actividad profesional que tú elegiste.
Y entonces sí son estas actividades que si tú eres ingeniera, entonces eso implica mucho tiempo. ¿Cómo vas a estar todo el tiempo fuera de tu casa? Y ahí viene toda la parte cultural, porque obviamente en esta lógica de si tú estás tanto tiempo de tu casa y tienes hijos, vienen las culpas. Claro, ¿no? Sí. ¿Cómo tú como mujer vas a estar tanto tiempo fuera de tu casa? Sí. Ha sido una parte en la que precisamente nos lleva a elegir qué profesión tenemos, ¿no? La crianza, por supuesto, tú decías, desde niña, claro, Sí. pues seguimos viviendo en una sociedad androcéntrica en donde efectivamente lo que es de poder, ¿eres médica o eres enfermera? ¿No? Tú lo decías, claro. Pues los médicos, ¿no? Los médicos y las carreras de medicina sí siguen estando más masculinizadas, aunque afortunadamente debo decir, ya hay muchas más mujeres. Claro, y muy buenas, doctoras muy buenas, no, por supuesto. muy buenas, pero efectivamente, ¿por qué? Porque además, no, vas a estudiar 10 años más, 8 años más, y eres mujer, y ahora vas a tener hijos, ¿no? Es decir, cómo toda esta carga sigue pesando, pero por si supuesto. Lo vemos a lo macro, pues entonces tenemos salarios más bajos, tenemos salarios precarios. Y vaya, el problema radica, a lo mejor mientras eres soltera y estás joven no hay tanto asunto, ¿no? Porque vaya, no necesitas tanto dinero, no te das cuenta de esta realidad. Pero el problema viene cuando la mujer ya tiene hijos, cuando ya tiene una familia y entonces tenemos que entrar a ese rol que quizá a lo mejor no nos advirtieron, pero que nosotras mismas, pues ya como que esta vorágine nos hace que tengamos que cumplir con ese rol y entonces ya no podemos cumplir con el rol profesional. Ahora, en el dado caso de las mujeres que dicen, bueno, pues yo sí estudio una ingeniería, yo sí estudio estas carreras, ¿qué pasa? Que la realidad también nos hace presentes. Claro, por supuesto. Yo le decía, tengo una amiga que trabaja en la construcción, es ingeniera civil y de pronto me decía, no me pueden dar a mí los proyectos, aunque me los merezco, llega el nuevo hombre y se lo dan y llevo un año en la empresa y yo llevo 10, pero no me lo dan porque los clientes no se dirigen a mí. Sí, por supuesto, porque es esa misma reproducción de lo que estábamos diciendo, los estereotipos, los patrones androcéntricos, y entonces incluso pues, vaya, la diferencia salarial, ¿no? Ante cargos iguales y que sigue existiendo y que porque argumentan las empresas que bueno, pero él como es hombre le dedica más tiempo, ¿no? O sea, él no se sale a media jornada para ir a atender a los hijos que le llamaron de la escuela. Y entonces viene, por supuesto, esta desigualdad que sigue siendo muy marcada y la inequidad que, además de todo, sigue siendo no solamente marcada, sino reproducida en este momento todavía. Y que hace que sí nos enfrentemos a todo el constructo sociocultural. Es decir, la elección de la carrera, la elección de la profesión o de la actividad en la que yo me voy a desempeñar responde a lo social, o sea, es macro, ¿no? Es decir, la parte muy particular de yo como mujer responde a una construcción del contexto en el que yo me muevo. Y entonces cuando las chicas que estudian ingeniería y empiezan a terminar la carrera y empiezan a buscar prácticas profesionales, esta es una realidad que vemos en las escuelas. Sí. Y entonces la chica se enfrenta al hecho de que los compañeros empiezan a tener más fácilmente este acceso para su práctica profesional que ellas, ¿no? Y por supuesto se vuelve una limitante en la elección de la carrera. Si ella le cuenta su experiencia a chicas que van a elegir, pues obviamente sí hay esta injerencia en la que dicen, pues ¿para qué me arriesgo? ¿No? Claro. E incluso, ¿no? El acceso a las ingenierías es interesante como hay ingenierías, por ejemplo, ingeniería textil, donde sí vas a ver más mujeres, ¿no? Sí. Entonces seguimos reproduciendo, claro. pues, ¿no? Sí. No, y por ejemplo, y así pasa en todas, por ejemplo en logística, ¿no? Mi sobrina estudió eso y me dice, bueno, es que a los hombres, imagínate que yo muevo los transportes, los tráileres y los choferes, pues me ven a mí de 25 años jovencita, pues ni me hacen caso, ¿no? Y así se sigue reproduciendo. ¿Por qué? Pues porque todavía está muy arraigado el machismo, ¿no? ¿Cómo vas a venir tú a decirme cuando yo por siempre de los siempres he sido quien lleva el liderazgo, ¿no? Y el asunto es este también, es decir, sí depende de muchas de nosotras, ¿no? Entonces así como que, bueno, entonces yo sí voy a romper esto y sí voy a aprender a mover un camión, ¿no? Un tractocamión, que regularmente lo mueven los hombres, pero bueno, yo lo voy a hacer, ¿no? Claro. Sí, tenemos, por supuesto, lo estamos haciendo, rompiendo brechas, estamos abriendo caminos, estamos viendo la manera en la que efectivamente le debemos pues mucho a nuestras abuelas, ¿no? Hasta nuestras bisabuelas, que en los 60, los 70 decidieron entrar al campo laboral
incluso decidieron estudiar carreras, ¿no? Tenemos historias de la primera mujer que entró a la Facultad de Derecho, la primera mujer que entró a la Facultad de Ingeniería. Tenemos estas historias, pero este camino tiene que seguir su propia evolución, ¿no? Y tenemos que seguir empujando pues por todas las que vienen detrás, ¿no? Exactamente, porque no termina ahí. No termina con que ya tengamos a la primera mujer en medicina o la primera mujer, pienso en una Julieta Fierro, por ejemplo, ¿no? Sí, en por astronomía, supuesto, estas grandes mujeres que hicieron mucho y que contribuyeron, no termina ahí, ¿no? Claro, Sino ahora yo creo que lo más complicado es este cambio cultural, este cambio de las ideologías, de los estereotipos que nos siguen marcando con un gran peso, porque, cuando hablamos de esta brecha salarial y entonces nos ponemos a revisar las estadísticas de cuántas mujeres ingenieras, cuántas doctoras, pues entonces ahí vamos a ver la disparidad terrible. Claro, sí, porque se muestra evidente, ¿no? Porque volvemos en este mismo sentido. Como se ha considerado, se sigue considerando, generaciones llevamos considerando el ingreso salarial de la mujer como complemento. Entonces no importa que no sea tanto. O innecesario en alguna época, ¿no? Tú no necesitas trabajar. Tú no necesitas trabajar. Sí. Y en otras, incluso comentarios de lo que nos dice a nosotros la gente que hacemos trabajo de campo, a mí me ha dicho, hombres que me han dicho, yo ya le dije que se salga de trabajar porque me sale muy caro que ella vaya a trabajar, porque como le pagan muy poquito, entonces pues yo le tengo que completar para sus camiones en la quincena. Fíjate. Pero estamos hablando de la pauperización de los salarios al fin y al cabo, ¿no? Entonces, no lo vemos así, o sea, lo vemos como esta parte de, pues, ¿para qué trabaja? Sigue trabajando porque quiere una ocupación, porque se quiere entretener en algo. Y lo que tendríamos que estar exigiendo también es la mejora de los salarios, claro. ¿no? No puede ser que ahora tenga que tener un complemento para poder pagar sus transportes, para poder ir a trabajar, ¿no? No, y además no solamente es eso, sino que cuando una mujer no tiene independencia económica, por supuesto, evidentemente siempre, y estas historias seguramente usted las ha escuchado, yo las he escuchado, de me quedé porque no tengo a dónde irme, no trabajo, vaya, sí tengo una carrera, pero nunca la ejercí, esa es la otra parte, entonces no tengo nada de experiencia, pero sí ya tengo 2 hijos, 3 hijos, y a dónde me voy, entonces pues las mujeres se quedan, ¿no? Se quedan porque no ven la salida, entonces vaya, la independencia económica es tan importante, pero si no sabemos elegir o si no les decimos no solamente que estudien estas carreras, sino que todo el componente del país se abra a recibir a estas mujeres que están estudiando pues estas profesiones, no lo vamos a poder superar. Y que tendría que ser en esa lógica, es decir, que como persona, como mujer por supuesto, pero que como persona elijamos la carrera que queremos estudiar bajo lo que nosotros nos interesa, claro, ¿no? aptitudes también, ¿no? Claro, ¿no? Y entonces la manera en la que yo tengo interés en algo y tengo este tipo de cualidades o aptitudes que puedo desarrollar para desenvolverme y ser una persona independiente. Claro. Pero sí, claro, traemos una historia con la que tratamos de luchar y tratamos de seguir adelante, porque la universidad, la primera universidad de las mujeres, no sé si en los libros de historia que te acuerdes, te enseñaban precisamente en estas universidades para las mujeres, te enseñaban pintura, costura, secretariado, ¿no? Bueno, en la secundaria los talleres, ¿no? Yo me acuerdo que en la secundaria ya había computación porque empezaba la computación, pero era para los hombres, las mujeres iban a taquimecanografía, que servía, ¿no? Porque uno aprendió muy bien la Yo envidio eso porque nunca lo aprendí. Pero era costura y me acuerdo que los hombres era algo de como de electromecánica o como de plomería, y entonces ya desde ahí te segmentaban. Y lo vemos ahorita, platicamos hace un ratito, bueno, basta con ir a un restaurante y ver el mesero que se dirige al hombre y tú no importa, o sea, lo que tú vas a comer, incluso no existes, incluso le pide casi autorización para ver si puedes comer o como de, me está pidiendo una bebida, ¿sí? ¿No? Sí, claro. Lo hacen todo el tiempo. Sí, por supuesto, es algo que está ahí. Yo debo decir, ¿no? En esta lógica de nuestras experiencias personales, yo crecí con puro niño. Entonces llegó el momento en el que efectivamente yo ni siquiera sabía ser mujer, ¿no? Claro, porque yo crecí con puro niño, pero es esa manera en la que efectivamente lo vamos reproduciendo y llega el momento en el que somos conscientes y elegimos, pero casi siempre esa conciencia es en esa elección de tu trayectoria vital, ¿no? No podemos perder las trayectorias vitales y por eso es que desde la crianza, ahora desde la educación básica, tenemos que ir empujando e ir señalando que no hay empleos para hombres y no hay empleos para mujeres, ¿no? Que los empleos o las profesiones son para las personas y que tiene que ver con esta vocación que tú tienes
en la que tú vas a desarrollarte en un campo o en otro, ¿no? Pero todavía está ahí esta manera en la que los roles están totalmente marcando nosotras incluso cómo somos como mujeres. Claro. O como somos como hombres, ¿Sí? porque también es en esa lógica, ¿no? Un hombre que a lo mejor se quiera dedicar a una actividad considerada femenina y difícilmente va a romper con ese, con ese rol social que le ha establecido. Pues vaya reto que tenemos como sociedades. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a seguir platicando acerca de esto. Carrera es destino, cómo sí la elección de la profesión nos puede poner en desventaja económica. De eso platicamos esta noche, no se vayan. Esta noche estamos hablando de cómo carrera es destino y ahora déjeme presentarle a Paola Vázquez, ella es investigadora del IMCO, porque ellos tienen una investigación muy interesante acerca de cómo incorporar a las mujeres a las TICs puede generar no solamente desarrollo para ellas, doctora, sino también a nivel país. Paola, muy buenas noches. Gracias, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo puede cambiarnos? Gracias. Justamente, como bien lo decías, aumentar la participación de las mujeres en las TIC tendría un impacto económico para el país de alrededor de 53,000 millones de pesos para México en la próxima década. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bueno, en realidad es que vimos una gran oportunidad porque las mujeres no están estudiando y más allá de no estar estudiando estas carreras, no están trabajando en este sector que realmente traería muy buenas oportunidades de ingreso para ellas. ¿Qué es lo que encontramos en cuanto al ingreso de estas carreras? Pues bueno, el ingreso promedio de las mujeres en las TICs, en el sector, es 56% mayor al de las mujeres en el mercado laboral. Y no solo eso, vemos que pues, son empleos muchísimo más formales y eso explica muchísimo el ingreso. Vemos que el 44% en México tiene un empleo formal de las mujeres, mientras que las mujeres en las TICs es del 71%. Entonces vemos que hay una diferencia abismal y se debe mucho a la naturaleza de los trabajos en el sector. Y bueno, más allá del ingreso, la certidumbre jurídica que te puede dar el empleo en el sector, pues también tenemos unos empleos de mayor calidad que viene pues en la conversación, ¿no? Las mujeres en las TICs, en el sector, pues acceden mucho más a servicios de salud y otras prestaciones como vacaciones, aguinaldo, frente a otras mujeres en otros sectores económicos. ¿Y qué carreras, Paola? Por ejemplo, ¿qué carreras son las que pertenecen a estas TICs y que estas mujeres, como tú ya lo estás explicando y que arrojó toda esta investigación, pues tienen mayores oportunidades? Sí, claro, te comento. Bueno, son ciencias computacionales, soporte y mantenimiento, informática, telecomunicaciones, desarrollo de software, desarrollo de hardware. Entonces, vemos todo este tipo de carreras que claramente, como bien lo comentaban tú y la doctora, son carreras que normalmente están masculinizadas, ¿no? De hecho, vemos que las mujeres, por cada mujer que estudia un tipo de carrera, en las TICs hay 3 hombres, pero cuando vamos al mercado laboral, es decir, cuando ya se integran a trabajos de este sector, en realidad vemos que por cada mujer que está empleada aquí hay 6 hombres. Entonces es un montón la desigualdad. Algo estamos haciendo mal en el mercado laboral y sobre todo en el sector porque no nada más no estudian las suficientes, sino que no están llegando a los trabajos en este sector y no están permaneciendo. Y Fíjate, mucho de lo Paola, que hemos... sí, y fíjese, doctora, era parte de lo que usted decía, ¿no? No solamente no la están estudiando, sino ya que estudian no llegan, que es lo que está diciendo Paola. Sí. Ahí, permíteme hacer tanto una pausa, Paola, ¿por qué? ¿Por qué se explicaría esto? Porque no ejercer la carrera. Ajá. Porque efectivamente dentro de esta manera en la que nosotras vamos pensando en terminar una carrera e iniciar la vida familiar, ¿no? Y entonces la ruptura es en esta lógica. ¿Cuándo voy a iniciar mi vida familiar? Y entonces termino la carrera y muy probablemente es al momento de que si
puedo ya crear una familia. Claro. A veces ni siquiera es tener hijos, ¿no? Porque sí estamos cambiando con patrones, aunque no del todo, ¿no? Claro. Pero si me caso y entonces si me dedico a mi casa, o si tengo la oportunidad de hacer un trabajo, pero que ya no me implique toda la jornada Claro. laboral, ¿no? Sí. Porque tener 48 horas, tener 6 días a la semana, pues obviamente llevar a cabo estos dos roles, pues puede llegar a ser complicado. Claro. Entonces, incluso hay la manera en la que las mujeres hoy en día terminan la carrera y dicen, me tomo, y es una forma muy común en la que lo dicen, ¿no? Me tomo un año sabático para iniciar mi matrimonio, ¿no? Claro. O para tener mi hijo. Pero ese año sabático se puede prolongar, ¿no? Sí, y entonces sí, puede sí, sí. nunca retomarse la trayectoria laboral, ¿no? Y en realidad ese año sabático, pues es porque no hay condiciones de dónde dejar al bebé, ¿no? No es porque Claro. realmente nos lo queramos tomar. Ahora, Paula, preguntarte, ¿cuánto es, digamos, la brecha? Tú lo mencionaste, si no lo puedes repetir, en comparación con las mujeres que no estudian las TICs, esta brecha salarial. Sí, las mujeres en las TICs tienen ingresos 56% más grandes. Entonces, vemos que hay una diferencia importante con el promedio nacional. Y me gustaría sobre todo agregar a lo que había comentado la doctora, en los porqués las mujeres no están permaneciendo, y un poco lo hemos revisado en carreras también STEM, que pasa lo mismo. La poca flexibilidad laboral no es nada más la Sí, entrada, sino exacto. también es la permanencia, porque hay muy poca flexibilidad laboral, sobre todo en el sector STEM en general. Estamos hablando de trabajos, de jornadas prolongadas, de trabajos en plantas, que normalmente las mujeres, por responsabilidades de cuidados, no únicamente por la maternidad, sino podría ser responsabilidad de cuidados en cualquier momento de tu vida, a tus padres, etcétera, por ti misma. Entonces, en realidad las mujeres enfrentan una muy poca flexibilidad en este sector, y es por eso que también hemos visto desde el IMCO que las mujeres casadas y además con hijos, la proporción disminuye aún más. Entonces vemos que hay una dificultad, sobre todo en la flexibilidad para permanecer en el sector, y bueno, pues en parte también se explica por los ingresos, ¿no? Vemos que las mujeres en las TICs ganan más por esto, porque hay un premio extra, o sea, por sobrevivir, o más bien como por poder sostenerse en este espacio. Y en realidad pues hay muy buenas prestaciones. Vemos que normalmente son trabajos dentro de la formalidad y es un gran beneficio, pero bueno, el reto es entrar y permanecer y además crecer dentro del sector, que también haciendo análisis dentro de este estudio tuvimos algunas entrevistas, y bueno, vemos que el reto, además de permanecer, las que permanecen, es crecer dentro del sector, que también es otra página. No, es que el pintado así, pues es todo un reto, ¿no? Vaya, quien llegue no solamente es llegar, permanecer, pero además seguir, y además que no caiga en otra situación en donde ya tenga que dejar el trabajo. En fin, pues, ¿ustedes qué proponen, Paola? Porque en este estudio como que siempre, pues dicen, esta es la línea que deberíamos seguir para revertir este problema. ¿Cuál sería un asunto primordial que tendríamos ya que estar tocando? Bueno, nosotros tenemos 4 puntos particulares desde el INCO que vimos importantes. El primero es institucionalizar las microcredenciales o insignias digitales. Vemos que cada vez más el sector de las TICs exige una preparación extra. No es únicamente la licenciatura, sino que también son cursos alternos. Entonces tendríamos que empezar a institucionalizar para que las mujeres también puedan compaginar con sus carreras de cuidados, como esta preparación que no necesariamente tiene que ser dada por una universidad, pero sí es importante para su desarrollo profesional. Eso como una primera parte. La segunda sería incentivar la elección de las carreras TICs en los estudiantes desde la educación básica, ¿no? A veces vemos que es un tema de recursos. Sí, nosotros vemos normalmente la disponibilidad de computadoras en las escuelas de educación básica del país, públicas, pues en realidad vemos, imaginemos, una computadora por cada 5 estudiantes, pues en realidad es que, y con mucha suerte con internet, pues en realidad es que va a haber una poca probabilidad Claro, sí. de que las Sí, mujeres, sí, sí. hombres y mujeres, ¿no? Exploren esa curiosidad. Sí, sí, Entonces, sí. incentivar estas elecciones desde las carreras TICs, y sobre todo, pues tendríamos que estar también resolviendo este tema de los recursos en la educación pública. Como tercer punto es aprovechar la infraestructura estatal
para brindar capacitaciones a mujeres con habilidades tecnológicas. Nos decía una mujer, ejemplo de las TICs Ajá. en el Politécnico, nos decía, bueno, sí, llegaste, te interesó, pero en realidad es que no sabes inglés y además este inglés es muy particular, es un inglés que Claro, muy necesitas técnico, para ¿no? lograrlo. Híjole, Exacto. pues qué reto tan grande tenemos como país, ¿verdad? Porque como dices tú, pues ya llegaste, pero ahora permanece, ¿no? Qué barbaridad. Pues Paola, muchísimas gracias por haber compartido con nosotras estos datos desde el IMCO. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar. Gracias, un abrazo fuerte. Híjole, doctora, qué escenario, ¿no? Por una ¿Qué parte, escenario? imagínese esa brecha de ganan 56% más, sí, pero para llegar. Sí, para llegar y sostenerte, Sí, ¿no? Lo que caray. decía, porque además de Sí. todo, tú como mujer que aceptes y que veas y que entiendas que efectivamente no por dedicarte a estas carreras dejas de ser o buena mujer Sí, o buena sí. madre, o por dedicarle más tiempo a tu carrera dejas de ser y de cumplir como mujer, ¿no? Es sí complicado definitivamente. Ahí yo creo que también tendría que ver mucho, este Sistema Nacional de Cuidados que nos surge. Sí. Algo te iba yo a comentar en ese sentido, ¿no? Que volvemos a caer en lo Sí. que hemos discutido ya muchas otras veces, la necesidad de un sistema de cuidados integral, ¿no? Sí. Porque efectivamente, si ejerces o no la maternidad, el asunto es que los cuidados siguen estando feminizados y si tus papás, tus abuelos, alguien en tu entorno familiar necesita de cuidados, la mujer es que sigue haciendo los cuidados, ¿no? Y seguimos hablando de esta manera en la que se empata la carrera profesional con las actividades de cuidados de las mujeres. Y tenemos que insistir, las actividades de cuidados no son de las mujeres. No. Las hemos ejercido las mujeres, pero los cuidados no son de las mujeres. Y también culturalmente tenemos que dejar de ver esta parte como que nos están haciendo un favor a las trabajadoras Así cuando te dan un permiso, cuando se Exacto. trata del hijo, o que eres afortunada, yo siempre lo digo, Y tienes el apoyo. privilegiada, porque tienes un buen jefe que te apoye, que te dice, sí, puedes faltar, sí, ve por tu hija, sí, ve. Pero eso no es la realidad del país. Es cuando llega un momento de suerte en algunas mujeres que tienen ese poder de decir, mi jefe o jefa es comprensiva, pero no es así. Entonces tenemos que dejar como país de pensar que el trabajo de la maternidad, ni es valorado, le toca a la mujer y nos hacen un favor. No, estamos creando a los futura sociedad, a esos Exacto. niños que van a ser los médicos, a esas niñas que van a ser las ingenieras. Estamos creando sociedades. Claro. Y que los cuidados no son exclusivos de las mujeres, de nosotras, y que criar hijos no es exclusivo de la mujer. O sea, es decir, no las mujeres tenemos que maternar siempre en ese sentido. Y que también nosotras tenemos derecho a contratar o a pagar por cuidados, ¿no? Porque esa es otra. Si yo tengo acceso a un mejor salario, entonces quizás puedo tener el acceso a que tenga yo una red de cuidados que lamentablemente ahora no es pública, no es un sistema nacional de cuidados, y que yo puedo tener a quien me apoya en mi red pagando por cuidados, ¿no? Y que eso no está mal, ¿no? Porque de pronto puede parecer esa otra de las tantas culpas con las que cargamos las mujeres. Sí. No, o sea, yo no soy quien le pone el lunch a mi hijo para irse a la escuela. No necesitas ser tú, ¿no? O sea, no necesitas ser tú quien lava la casa, quien lava la ropa, no necesitas ser tú directamente quien lo hace. Y tampoco necesitas ser tú quien lo vigile, ¿no? Si tienes una pareja, que puede suceder, también puede ser tu pareja quien vigile que sí se lleven a cabo las actividades de cuidados, ¿no? Pero tenemos todo esto que cargamos como mujeres, ¿no? Y entonces por esto no podemos desempeñar carreras en las que se nos piden efectivamente jornadas muy prolongadas, que acaba de decir ahora Paola, ¿no? Y que llevan en esa lógica toda la carga de la culpa con la que seguimos cargando desde hace generaciones las mujeres. Nos hace falta mucho que avanzar, sin duda, pero usted decía hace un momento, nuestras hijas lo valen. Nuestras niñas que en estos momentos están naciendo o que están en el kinder apenitas, lo valen. Seguir abriendo brecha. Sí, se va abriendo brecha y necesitamos construir un mejor país para ellas, para que ya cuando ellas lleguen a nuestra edad y estén en un programa así, pues estén buscando cómo perfeccionar el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Estén buscando, pues ya bajamos la jornada laboral, ya no necesitamos estar 14 horas en los empleos, ¿no? Ya llegamos a una paridad más o menos, ya estén en otros temas.
problemas. Ojalá sí sea, doctora. Sí. Esperamos que sí. Muchas gracias por haber venido. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, y recuerde, pues como sociedad tenemos mucho que hacer. Tenemos que vencer esos estereotipos, tenemos que enseñarle a nuestras niñas a que elijan lo que quieran, de lo que sean aptas, de lo que tengan capacidad y lo que les guste, sin estereotipos. Ese sería un primer paso del que todos podemos construir. Lo veo la próxima semana en otro tema de Mujer Es. Mientras tanto, pase bonita noche. Muchas gracias.